Buenas noches, dominicanos, buenas noches, dominicanas. Placer inmenso compartir esta hora con ustedes en esta particular y especial ocasión, acompañado de mi hermano José Luis Mendoza y mi hermano de padre y madre Ángel de la Cruz. Qué bueno, qué bueno. Hay informaciones que no son tan agradables, pero nosotros no somos culpables. No. Y no tenemos por qué estar tristes así. De manera que estamos en el aire, rebosante, naturalmente, y esperamos llevarles un programa a ustedes que se corresponda con la expectativa que ustedes noche tras noche se crean en torno a su programa Debates al Día. Una información, hay que servírsela al pueblo dominicano, que se la merece, porque no tenemos opción. Hubo un accidente en la 27 de febrero, no tan lejos de aquí. Hace unos minutos, escasamente unos minutos, cayó al vacío en el túnel de la 27, una jipeta. Y entonces solamente por suerte, gracias a Dios, hubo creo que 2 o 3 heridos, no de tanta consideración. O sea, es decir, cayó desde la parte alta. Efectivamente, cayó, sí. ¿Eso ocurrió en cuál de los pasos de nivel? Creo que fue. ¿Qué rampa? ¿Una de salida? No tengo la información terminada. Solamente que se produjo el accidente y lo vimos. Vimos incluso, tú sabes cómo son las redes sociales. Yo le puedo decir que me tocó una época donde trabajaba muy tarde. Siempre esos horarios en radio. Y bueno, ustedes saben la hora que nos sale de aquí. Recuerdo que camino hacia mi casa Villamella me tocó ver un vehículo que dobló desde la Gómez en dirección sur. Dobló hacia la 27, como el que va hacia el elevado dobló más grande. Y cuando dobló, por alguna razón que no sé, no voy a especular, dobló en un ángulo muy cerrado y se comió el pequeño muro, el pequeño jardincito. El jardincito le sirvió de rampa, de forma que el vehículo lo que hizo fue saltar y caer abajo. Así pasó. Wow. Recuerdo, era un Peugeot blanco. Desde ese día dije que algún día me voy a comprar un Peugeot. Porque quedó enterito el vehículo, boca abajo, claro. Alemán. Fue un susto terrible. Pudieron salir los ocupantes, algunos con algunos problemas, pero es la única situación similar que recuerdo. Es la situación más parecida. Tanto peculiar esa forma realmente, Ángel, porque se trata de un accidente, tú vas normal. Yo lo que pensé cuando ocurrió el asunto. Supongo que dio varias vueltas en el aire. Yo lo que creo es que al saltar, simplemente al caer en el vacío, cae de pico, como decimos, y se termina volcando. Ahora, el vehículo no explota, no se incendia, se mantiene en su carrocería prácticamente completa, aunque muy abollada, claro. Y lo que más uno le da gracias a Dios, cuando ocurren cosas malas, fíjense que él sigue ahora el programa diciendo, a pesar de todo uno está positivo. ¿Por qué siempre hay alguna razón para estar positivos? Claro. Señores, eso cayó y no iba un vehículo pasando en ese momento. Porque esa iba a ser la muerte más injusta de la historia. Usted manejando por donde debe ir, tranquilo, a lo mejor sin ir a alta velocidad, y que le caiga un vehículo de arriba. Oiga, que usted ni se entere, papá, en San Pedro, ¿y qué yo hago aquí? Sí, así mismo. Mire, uno se lo puede tomar a broma para distender la cosa, pero no deja de ser una barbaridad. Sí, así mismo es. Bueno. Las avenidas, las calles y las autopistas de República Dominicana son verdadero peligro, hermano. Bueno. Yo iba camino a Puerto Plata con mi madre. Peligro, por cierto. Hace 2 semanas. Es así difícil. Y salimos a tempranas horas de la mañana. Siempre a mí ese tipo de viajes largos me gusta, sobre todo. Igual, bien temprano. Ganar el tiempo. Sí, sí. Hermano, y de la capital a Santiago, nosotros contamos 4 accidentes. 2 de ellos con víctimas fatales. Wow. Terminando la ruta hasta Puerto Plata, nos encontramos un nuevo accidente. Y de regreso a la capital, otros 2 accidentes más. Apenas anoche ocurrió una catástrofe en la autopista del sur del país. Santo Domingo Baní. Santo Domingo Baní. Sí. En el tramo entre Baní y entre San Cristóbal y Baní.
El área de Doña Ana, si no me equivoco. un minibús cargado básicamente de estudiantes que salían de la Qué UAS. qué pena. 22 años tenía esa joven. Por Y cierto, una patana que giró en plena vía a oscura, porque Suponemos ese que es imprudentemente, sí. un sector oscuro, hermano. Y el vehículo destrozo oscuro, lo más absoluto. probable. Sí. De manera que esto hemos estado, ya parecemos un poco reiterativos Sí. con el tema de la rigurosidad que deben implementar las autoridades responsables, con el tema de estos minibúes que andan como alma que lleva el diablo Sí. en las autopistas, y estos camioneros que definitivamente se han convertido en máquinas de la muerte. Sí, sí, definitivamente, Ángel, tienes razón, tienes razón. Bueno, pero algo agradable hay que decirle al pueblo dominicano, porque Estamos en Navidad. Este es un pueblo pujante, trabajador, laborioso, digno, muy honorable. Los dominicanos son honorables, señor, levantarse a las 5 de la mañana a trabajar, sabiendo que va a pasar trabajo que va, no a trabajar en gran parte. La gran mayoría de la empleomanía dominicana privada y pública es más bien trabajo lo que pasa. Esa es la verdad. Usted dijo que iba a decir algo alegre. Sí, bueno, sí, ciertamente. El presupuesto, tenemos presupuesto finalmente. Un presupuesto que la parte buena que tiene es que evidentemente todo país, toda sociedad tiene que regirse por un presupuesto, sobre todo la parte oficial, la parte estatal. Y entonces un presupuesto que bordea los 921.000 millones de pesos, algo más. Y naturalmente es positivo por un lado, pero sin embargo para la oposición no es tanto así, porque ha sido objeto de cuestionamiento, y yo en lo personal digo, Ángel José Luis, que no entiendo el cuestionamiento de la oposición, fundamentalmente y especialmente del PRM, porque aprobar un presupuesto implica en el Congreso, en la Cámara de Diputados especialmente, el trabajo tenaz, arduo de una comisión de finanzas, que está integrada por todos los partidos, sobre todo los grandes partidos que tienen representación en la Cámara de Diputados. También tienen entonces representantes o partidos que son los que le dan informaciones a su partido de cuáles son los pormenores, los puntos neurálgicos de ese presupuesto, y se supone que también reciben orientaciones de la parte política. Y que finalmente cuando se da la aprobación del presupuesto no es más que el sometimiento, la lectura, el informe final que le sirve a la Cámara de Diputados, esa comisión de finanzas del presupuesto. Y entonces en esa virtud es que se procede a la aprobación o no del presupuesto. Por eso no entiendo en cierto modo el sentido del cuestionamiento de la oposición, sobre todo el PRM, del presupuesto. Bueno, porque tú tenías tus representantes ahí que te daban información y que te orientaban en torno a la particularidad del presupuesto. El rol de la oposición, hay que decir, vamos a comenzar por ahí, es ese mismo, oponerse, tiene que hacer una labor consistente de crítica, de empuje hacia una dirección contraria casi siempre al oficialismo. Las comisiones también es importante aclarar que las mismas tampoco están formadas por cantidades similares. Eso obedece mucho también a la representación que los partidos tienen. Fuerza, sí. Sí. El PLD, vamos a reconocer algo, el PLD ha ganado las elecciones presidenciales, congresuales, municipales de los últimos años, y eso genera una proporción de fuerzas que le es favorable. No vamos a decir ahora, no voy a utilizar el apelativo cansoso de la mayoría mecánica. El que la ha tenido, la ha usado. Ahora bien, mi queja no tiene que ver necesariamente en el esquema oposición-oficialismo. Mi queja va más allá de eso. En todos los países del mundo, la aprobación de un presupuesto es una discusión larga, detallada, donde incluso dentro del mismo oficialismo de quienes gobiernan se dan enfrentamientos. ¿Por qué? Porque es la oportunidad de oro que tiene cada representante, cada congresista, de defender los derechos de sus representados, que eso aquí no ocurre. ¿Qué quiero decir? Sí. Un presupuesto que, por cierto, yo le tengo sus críticas. Señores, 3/4 partes del presupuesto son gasto corriente, le hacen nómina y gasto programado. Un país no puede progresar. Y otra parte en pago de deuda externa. Entonces, cuando usted saca esos porcentajes, ¿qué queda realmente para obtener un modelo productivo? Un modelo que incentive la producción, la generación de riqueza. Eso tiene que ver con la educación, donde ciertamente ha habido inversiones. Tiene que ver con la salud, que es como usted forma y cuida sus recursos humanos. Pero tiene que ver con la seguridad, porque luego usted le tiene que
agregar a quienes producen, darle la seguridad jurídica que se nutre de que de la realidad, agencias auxiliares de la justicia, le hace policía y cuerpos de rescate. Judicatura, Ministerio Público. En ese sentido, ¿qué podemos decir ha cambiado que no sean los números? Muchos de los porcentajes que se invierten en diversos aspectos neurálgicos para el desarrollo se han mantenido igual en el tiempo o incluso hasta han decrecido en sus distintas cuotas. De manera que yo creo que hay críticas sabias sin necesariamente ir al tema partidista. Yo siempre he criticado, Ángel, doctor Díaz, los diputados que provienen de la región fronteriza, los diputados que provienen de las regiones ganaderas y agrícolas, y los senadores. ¿Cuál es su rol en defensa de esos sectores? Cuando ellos saben y tienen la información de que el Producto Interno Bruto, el sector que más se rezaga en los pasados 10 años es precisamente la agroindustria. O sea, ¿qué están haciendo en defensa? Insisto, esto no tiene que ver con PLD, PRM, el Partido Reformista ni ningún otro. Es qué están haciendo en favor de quienes depositaron su voto por ustedes. Ustedes representan no solo a los PLDistas o a los PRMistas, ustedes representan a todos los municipios, a todos los pobladores de esa demarcación. Y si esa demarcación vive del café, lo mínimo que usted tiene que hacer estando ahí es aprovechar el presupuesto para decir, bueno, Poder Ejecutivo, sí, todo muy bien, somos del mismo partido, hay una línea. Ahora, los cafetaleros están con el grito al cielo. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cuánto tiene de cuota asignada el Ministerio de Agricultura? Y dentro del Ministerio de Agricultura, ¿qué plan hay que pueda beneficiar a los miles de personas, cooperativas, pequeños agricultores, minifundistas, que viven de eso? No es tan difícil, no hay que ir a Harvard a licenciarse en leyes para entender esto. Es decir, eso sí yo lo he hecho en falta, esa es mi crítica. No tiene que ver tanto, insistimos, con este juego muchas veces de oposición y gobierno, porque quienes hoy están en la oposición cuando estuvieron en el gobierno hicieron lo mismo. Claro. De esa manera yo entiendo que se nos va el tiempo y no discutimos cómo debe ser el presupuesto, Ángel. Sí. Mira, se supone que el presupuesto de la nación debe ser un instrumento de desarrollo del país. ¿Dice qué son las prioridades? Exactamente. Sin embargo, ahora yo lamento no estar de acuerdo con mi hermano Ércido de que eso debía ser un motivo de alegría para el pueblo dominicano. Yo creo que es exactamente lo contrario, porque hemos aprobado un presupuesto que exactamente como dice José Luis, más del 60% de esos 921,000 millones que nos acercamos, estamos bordeando el billón de pesos. Y, señores, más del 60% está destinado a gasto corriente, a pago de intereses, al servicio de la deuda y algo peor, señores, a salud pública le quitaron 5,000 millones para colocarlo a el Congreso de la República. Pero si usted suma las 7 provincias fronterizas, no hablemos del tema de la ley de incentivo a la industria fronteriza, si usted revisa, yo lo conmino a ustedes a que busquen el presupuesto de la nación recién aprobado y ustedes verán que hay menos de 13,000 millones de pesos para todas las provincias fronterizas de la República Dominicana, y eso incluye todas las áreas, y de esos 13,000 millones, más del 60% de ellos están destinados al tema de educación, porque es una prioridad del gobierno, por razones que nosotros no es que lo criticamos, pero es una línea estratégica de este gobierno. Todo lo otro está distribuido en el resto de las cosas, en construcciones, infraestructura viales, agricultura, salud pública. Señores, eso no es posible. Bueno, nosotros resaltamos la aprobación del presupuesto porque no aprobarlo también en cierto modo podría ser sinónimo de diatribas, de inestabilidad, y hasta, sin ánimo de ser extremista, hasta de ingobernabilidad. O sea, el país se está dando ya un presupuesto preparado para ser ejecutado en el nuevo año. Naturalmente, hay mecanismos que le permiten al país seguir operando en el caso eventual de que no se apruebe el presupuesto para el próximo año, como siempre pasa, pero es mejor siempre empezar un nuevo año con un presupuesto, independientemente de que ciertamente ustedes tienen razón cuando establecen los vaivenes
del propio presupuesto. Sin embargo, nosotros lo que queremos resaltar es la importancia que tiene el hecho de que el país tenga un presupuesto, que no se pasen las festividades navideñas y que lleguemos al nuevo año sin que pues tengamos un presupuesto listo para ser ejecutado en el nuevo año. A eso sobre todo nos referíamos, porque en esencia la verdad es que ustedes tienen razón. Evidentemente que sí. No, hay que cambiar, evidentemente hay que cambiar el modelo, y como yo en eso creo que empalma el mensaje de Elcido. El gobierno tiene unas obligaciones, y esas obligaciones, sobre todo cuando uno piensa en los más desposeídos, o sea, los hospitales tienen que seguir funcionando, las escuelas tienen que seguir funcionando. ¿Qué quisiéramos nosotros? Que las escuelas, los hospitales fueran lugares mucho más adecuados, más cómodos, más higiénicos, con gente mejor equipada, preparada, lo mismo los cuarteles. Como digo yo, el famoso cuarteto. Usted quiere conocer una sociedad, vaya a una escuela, vaya a un hospital, vaya a un cementerio y vaya a un cuartel. Es una perfecta forma de medir qué tan desarrollado puede estar un país. Entonces, yo creo que hay en Palma. Claro, el gobierno no es bueno que detenga su accionar, aunque como bien dice él, si hoy creo que hay unos mecanismos, si no se aprueba creo que se mantiene el mismo del año anterior. Claro que sí, efectivamente. El sistema se protege, lo que quisiéramos que el sistema se moldeara sobre la base de unas necesidades que son reales, y una de ellas, adivinen cuál es cambiar la mentalidad del ciudadano dominicano, de que su vida tiene que girar alrededor del Estado. Todo el mundo aquí aspira a ser miembro de una nómina estatal. Y eso tiene que cambiar en algún momento. No puede ser, un país no puede tener de cada 10 habitantes 1,5 viviendo el Estado, aspirando a hacerlo. Bueno, con la venia de Ángel, de José Luis y de ustedes, amables televidentes, vamos a una pausa. La Cámara de Diputados. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. La Dirección General de Bienes Nacionales ha hecho historia con la entrega de cientos de títulos de solares de viviendas, así como los avances alcanzados en el inventariado de los bienes muebles del Estado y transparencia con que se manejan los distintos procesos de la institución. A esos tres pilares sumemos los trabajos de levantamiento que realizan técnicos en todo el territorio nacional para hacer cumplir el decreto 280-18, que tiene por objeto la titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de los proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el año 2008. Regresamos con su programa Debates al Día. José Luis, Ángel, dice el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, que los choferes de Conastra que fueron hechos presos fue como consecuencia del tráfico de ilegales. Y entonces, esta es la respuesta
al dirigente, al empresario del transporte, Antonio Marte, que había anunciado que pararía que no montarían nacionales haitianos en las guaguas, en los vehículos de transporte de Conatra, porque sencillamente a él le da con no montarlo como consecuencia, como represalia también, como contestación a la medida de migración, y diríamos también que de la Procuraduría de apresarle los choferes porque fueron sorprendidos traficando con nacionales haitianos. Evidentemente que esto, no quiero incurrir yo en una confrontación con Antonio Marte, pero la verdad es que me huele chantaje. Me huele chantaje porque tú no puedes responder, bueno, si tú no me sueltas mis gentes, mis trabajadores, mis choferes de Conatra, evidentemente entonces yo no te monto los nacionales haitianos. Y así no puede ser, así no podemos vivir, señores. Ese tipo de acciones corresponden al pasado. Yo pienso que el diálogo en todo es lo que debe imponerse, porque como decía José Luis hace unos días, la vía de conciliación, el agotamiento de una parte pacífica del diálogo, claro, siempre tiene espacio. Tiene que anteceder al enfrentamiento final. Miren, primero una noticia buena, agradable, ya que hoy hemos decidido tener ese equilibrio. Hoy en la tarde, en el espacio radial que estamos del gobierno de la tarde, obviamente abuso de la venia de... No es bueno siempre hablar de un medio en otro medio. No importa, pero... no, aquí no, porque este es suyo. Este es suyo, hermano. En el gobierno de la tarde de la Z101, junto a nosotros, una llamada, decidió Antonio Marte retirar la medida. Ya le había comunicado a sus unidades interurbanas de Conatra que le daba para atrás a la Si fuera Hipólito, ¿usted sabe cómo le llamara eso? ¿Cómo? Reculó Antonio Marte. Claro que sí. Con su estilo. Que sí. Con su estilo. Sí, con su estilo característico. Sí. Bueno, decidió hacerlo. Decía Cantinflas como que el que sacaba la pata a tiempo. Sí. El que metía la pata y sacaba a tiempo era como si no lo hubiese metido. Sí. Por cierto, Hipólito hacía mucho eso. Dicho sea de paso, esa es la verdad. Yo le dije en el aire que Nobleza Obliga era un gesto importante porque me parece que él había entendido la lección. ¿Cuál? La siguiente. Primero, desde el punto de vista logístico, era algo casi imposible. Y si no imposible, bastante improbable, porque iba a meterse en una camisa de 11 varas al hacer que un personal que no está calificado ni preparado y mucho menos autorizado por ley le exigiera documentación a los pasajeros. Eso iba a ser un caos. No tiene la facultad legal para eso. No, y no está entrenado. Iba a provocar... O sea, ¿qué íbamos a hacer con dominicanos que no son facialmente distinguibles de haitianos? Y estamos hablando, sí, del grave peligro de que ciudadanos dominicanos, por el color oscuro de su piel, pues pudieran ser señalados. ¿O qué rayos íbamos a hacer? Que dijeran perejil. Recordando la masacre del 37. Por Dios. Entonces, eso no era, desde el punto de vista logístico, posible. Segundo, la triste realidad de este caso es que la sociedad tiene que aprender que una cosa es pedir justicia y otra es pedir venganza. Y que la ley del talión, su mejor uso, el diente por diente y ojo por ojo, el mejor uso de esa ley es que no se aplique. Es probablemente la mejor enseñanza, que no debe aplicarse. Decía Gandhi que ojo por ojo y el mundo iba a quedar tuerto. Y no es eso precisamente lo que buscamos. Yo le decía a Antonio Marte ayer y se lo repetía hoy, una acción ilegal no puede jamás equilibrar otra que a lo mejor es cuestionable. Yo no dudo que... Pero hay que probarla. Ese es el detalle. Y para eso están las vías. Claro. Y hasta donde yo sé no se le han negado las vías. Claro. Sobre todo después de la aclaración que dio el procurador, muy detallada sobre que había choferes detenidos, sí. Había choferes que sin estar detenidos tenían ciertos tipos de medidas de coerción que no consistían necesariamente en prisión. También. Y había una investigación. Yo soy el primero que defiende que aquí hay que cambiar la cultura de conculcar bienes, sobre todo vehículos, y dejarlos ahí hasta que después que hay una sentencia. Y a veces un vehículo se pasa años sin volver a su justo dueño, porque a lo mejor el tipo al que se lo vendió, que le dio 2 pagarés, lo atraparon con 1 kilo de droga. El carro no delinque. Yo soy el primero que defiende eso. Ahora, también defiendo el derecho de la autoridad a, mientras una investigación está en los plazos debidos, pueda conculcar una propiedad. Es necesario, hay que hacer levantamientos, hay que establecer, a lo mejor incluso hasta si ese vehículo se modificó para, entre otras cosas, ayudar a la trata de personas. ¿Qué ha pasado? Entonces, yo pienso que Antonio Marte tenía muchas cosas que perder. El Intran, de inmediato, y felicito a la autoridad del Intran, le dijo, usted puede perder el derecho a usufructuar las vías públicas, por eso. Claro.
que por cierto me encantaría que el Intran también hiciera uso de esa facultad más a menudo, le recordara a ciertas personas que se creen que hicieron este país, que lo parieron. Existe el Intran, por cierto, en la práctica. Bueno, debería, sobre todo. Porque no se siente. Debería sentirse más, sobre todo con una ley que es quizás la más larga del país en papel. Aquí no hay una ley más extensa que la de transporte, yo lo dudo. Sí. Con todos los incisos, acápite que tiene. Entonces, concluyo diciendo para pasar con Ángel de que al final era más lo que teníamos que perder. Por cierto, y se lo dije también al señor Marte, gracias por aceptar eso. El peor daño que se le puede hacer a este país, que nos viven poniendo en las cuatro esquinas con muchas veces mentiras y exageraciones, y a veces hechos que sí son malos se sacan de contexto, es que algo como eso ocurra, porque usted sabe que iban a decir los observadores internacionales y el ejército de ONGistas que tiene a la República Dominicana en la boca de primero cuando van a los foros internacionales, iban a decir que en República Dominicana se le estaba impidiendo a ciudadanos haitianos, se le estaban violentando sus derechos humanos y de libre tránsito, una vez estén aquí de este lado, se le va a impedir acceder a los automóviles. No iban a decir Conatra. Nadie sabe qué es Conatra en Francia. Iban a decir República Dominicana. Claro que sí. Y no se iban a meter a todos en el mismo saco. Entonces, cosas como esa yo pienso que en una sociedad como la que vivimos hay que calibrarlas muy bien y pensar las consecuencias de los actos. Porque usted no tiene idea muchas veces de cuántas fibras puede tocar y puede dañar. Felicito a Marte. Dice que el martes ellos van a tomar otras medidas. Qué bueno, hay 1000 formas de presionar en pos a lo mejor de lograr lo justo, pero la mejor forma nunca va a ser generar otra injusticia. ¿Usted sabe qué fue lo único positivo que salió de todo esto? Sin proponérselo, Antonio Marte juntó a los grupos conservadores y a los grupos liberales, que estaban todos, desde Vincho, desde los grupos de la FNP, desde los grupos a los grupos liberales clásicos, sociedad civil, del anuncio, de obviamente. Eso quiere decir que todavía el sentido común nos une. Un anuncio temerario, evidentemente. Ahí está, le busqué la consecuencia positiva. Claro que sí. Ángel. Eso. Sí, yo lo voy a tomar justamente donde quedó José Luis. El primero que se pronunció fue Botello, el diputado de la Romana, el que sometió el proyecto para la construcción del muro. El primero que rechazó la medida fue Botello. Claro. O sea, un tremendista, un extremista como Botello, está opuesto a un tremendismo excesivo. Claro. Y bueno, hay detalles. Por ejemplo, usted sabe la cantidad de privilegios que ha recibido, sin negar todo el trabajo, la negación, la dedicación a su tema. Sí, la consistencia. Y la consistencia, y que es un hombre que se ha superado, que ha venido de abajo derrotando obstáculos, todo eso se lo reconocemos. El que quiera saber de dónde viene Antonio Marte solamente tiene que detenerse a escucharlo, más nada. Exacto. Pero también hay una longaniza de privilegios que va de aquí a Santiago, que ha recibido Antonio. Pero a Santiago de Chile. A Santiago de Chile. Igual que los iguales de su estructura. Entonces, una reacción como esta para dañar al país en primera instancia, primero nos lacera a todos. Claro. Segundo, hasta la imagen del país, como tú dices. Eso es lo primero. Lo más importante. Lo segundo, nos lacera a todos, y él es apoderado de una estructura que se llama transporte público. Que yo digo que podemos decir masivo, porque el público no tiene nada. Exacto. Transporte masivo, efectivamente, de pasajeros. Entonces, era una insensatez, porque eso es como que usted diga mañana, en mis unidades de la 27 de febrero, yo no voy a montar minusválidos. O yo no voy a montar gente con los ojos marrones. Discapacitado, sí. O sea, como que usted tenga esa posibilidad de hacer eso. Sí. Eso es exactamente lo mismo, pero peor. Porque esto, exactamente como señaló José Luis, que nos mantiene a nosotros en la picota mundial. Claro que sí. Había gente ya frotándose las manos. De manera que yo escuché, afortunadamente, te estaba escuchando cuando llamó Antonio, y yo, ahí sí, Elcido, me sentí feliz. Al igual que me sentí feliz. Ahora, Ángel, un paréntesis. Lo que a mí más me gustó de la llamada, y eso yo me río mucho con Antonio,
Que siempre es que él no lo entiende. Es que él no lo entiende. Ustedes Pues, no me él no lo entendieron. por ahí fue que él empezó. Sí, sí. Yo me lo gocé. Sí. Definitivamente celebramos nosotros aquí en Debates al Día que él haya dado esa reculada Sí, sí, oportuna Eso está bien. que le viene bien al país y al sector que él pertenece. Bueno, la verdad es que los hermanos haitianos en el país han sido investidos de manera rígida por el gobierno dominicano, porque todos los días la Dirección General de Migración está repatriando a decenas, a centenares y por qué no a miles de haitianos. Y esto ha llevado evidentemente a los empresarios agrícolas, Ángel, a tirar el grito al cielo, incluso amenazar con cerrar sus empresas y sobre todo la parte de la agricultura. Y evidentemente ellos dicen que no tienen mano de obra para seguir trabajando, porque no pueden contar con la mano de obra del país, con los dominicanos, para poder cultivar todo lo que son sus productos agrícolas, naturalmente. Y esta es una situación un tanto delicada, pero la verdad es que Migración tiene que cumplir con su responsabilidad. Ese es un chantaje. Tiene que cumplir con su obligación. Eso también huele a chantaje. Eso es un chantaje. Eso también huele a chantaje, evidentemente. Yo que sí. lamento que mi país tenga entre 40 y 50 años cediendo ese chantaje. Primero de los grandes grupos azucareros, luego de los grandes grupos de construcción, y así sucesivamente, un sinnúmero de actividades, donde lo que se hizo pura y simplemente fue aprovechar el desorden, la desidia de los gobiernos dominicanos, todos, por cierto, sin excepción. Por cierto, y para lo que la historia la comprenden al revés, voy a comenzar con Trujillo, que nunca, ni siquiera en la masacre del 37, tocó un solo obrero haitiano de los ingenios. Trujillo supo muy bien a quién dirigió los machetes. No tocó la industria azucarera. Y ya el propio Trujillo, que por cierto, estamos en capacidad, el que quiera venir un día de debate al día lo invitamos a discutir su rol en materia de cómo desarticuló la red ferrocarrilera de este país, cómo se dio 10.000 kilómetros de territorio de Haití. Ese mismo que mucha gente cree que es un patriota y anda por el nieto por ahí diciendo un grupo de sandeces, le otorgó 10.000 kilómetros de territorio dominicano, el Valle de la Miel, la Hincha, en una corrección de frontera que no pasó ni siquiera por el Senado, ni siquiera por el Senado que él dominaba, o sea que él pudo haberlo mandado a pasar. Ni siquiera por su Senado. O sea que eso es discutible. Entonces, todos los gobiernos dominicanos, comenzando por él, por el gran cuatrero Trujillo, han tenido una actitud de, a conveniencia, abrir la frontera para ir disminuyendo el precio de la mano de obra. ¿Qué hace eso? Desplaza al trabajador dominicano, que es un trabajador que consiente sus derechos por las grandes luchas sindicales, por las grandes luchas obreras, ha logrado unos derechos adquiridos que van desde la seguridad social, pasando por la cesantía. ¿Y qué es lo primero que dice quien emplea a un obrero que está en condición de irregularidad? Es que se ahorra todo eso. Claro, ahí está el punto. Entonces eso, ahí está el secreto. Vamos a estar claros, eso pasa aquí, pasa en Estados Unidos, donde quiera que hay grandes corrientes, grandes flujos migratorios, sobre todo mano de obra no calificada, lo que hace es deprimirse el salario de esa mano de obra local que ya hace mucho tiempo había logrado una serie de conquistas. Desde el año 45, cuando la huelga de Mauricio Báez, los grupos, los obreros, están consiguiendo cosas, están logrando cosas. ¿Cómo se revirtieron todos esos logros? Precisamente a través de esa apertura de la frontera. Lo que a mí más me inquieta y más me parece curioso, una cosa increíble, es cómo se invirtieron los roles. La izquierda dominicana, que se pasó años clamando por la reforma agraria y la defensa del obrero y el 80-20, terminó después del 89 cambiando su rol y metiéndose todo el mundo a las ONGs, acercándose a los organismos multilaterales, porque es muy chulo recibir los informes, invitarse a los foros y esos tickets de avión para ir a tal sitio. Y ahora resulta que esa izquierda, perfumada y de boutique, no dice esta boca es mía para defender al obrero dominicano. No dice porque sus compromisos son tantos con esos grupos que hablan del mundo sin frontera, de ciudadanos del mundo, de que la patria es el planeta, como que las realidades nacionales no existen, como que las identidades nacionales no existen, negándose esa realidad. Miren cómo se invirtieron los procesos. ¿Y quién defiende hoy al obrero dominicano? ¿Quién defiende el 80-20? ¿Quién defiende la idea de que hay que primero estabilizar el mercado laboral dominicano? Porque primero, en mi casa tienen que comer primero mis hijos y después yo ayudo al vecino, no al revés. Así mismo también se debe hacer con el país. Bueno, definitivamente, de acuerdo con el planteamiento que hace José Luis, este es un momento en el que aquí hay una confusión terrible
desde los braceros haitianos que vinieron al país, contratados de manera oficial por el Estado dominicano, que pagaba a los gobiernos haitianos un contributo por cada haitiano que venía al corte de la caña. Y ese mismo Estado fue el que maleó al empresariado dominicano, tanto al del sector agrícola como posteriormente al del sector de inmobiliario, de construcción, claro. Y le permitió ir sustituyendo de manera gradual a la mano de obra, ir desplazando. Sí. Y lo del 80-20 es solamente un enunciado, letra muerta. Sí, lo mismo que pasa con la mayoría de las leyes, hasta con la ley de leyes de República Dominicana, y lo que pasa con el propio presupuesto de la nación, que se viola de manera continua, es exactamente lo que pasa con el 80-20. No hay dudas de que si eso se aplicara, entonces el empresariado dominicano, todos los empresarios, grandes, medianos y pequeños, no importa de qué área del sector ni de qué sector, estuviéramos obligados a contratar la mano de obra local, nacional, con los costos que eso implica, sin duda. Pero es un Estado que no protege la pequeña empresa, no protege realmente a los emprendedores, y entonces se hace de la vista gorda con este tipo de cosas. Es permisivo para de alguna manera compensar su falta de consistencia. Exacto. En la protección a la industria nacional. Señores, la queja del empresariado dominicano, del empresario agrícola, del patrono, en sentido general dominicano, es la misma a todos los niveles y en diferentes áreas. Es el afán desmedido de la obtención de ganancias, señores. Es que tú le puedes pagar 150 pesos al día a un obrero haitiano, pero tiene que pagarle 500 a un dominicano. Entonces ahí está el secreto, la esencia de su reclamo está ahí, en que con los dominicanos la obtención de ganancias es mínima, es mínima, mientras que con los haitianos, con la mano de obra haitiana, evidentemente que sus beneficios se pagan al cielo. Y creo que al final es un autoengaño. Está demostrado, claro. Es un autoengaño. Voy a decir por qué. Henry Ford demostró hace más de un siglo, y sé que estamos ya sobre la pausa. Henry Ford demostró hace más de un siglo que un obrero más capacitado genera una empresa más productiva. Claro que sí. Un obrero, más rendimiento, trabaja más rápido, claro, mejor, sí. Entiende mejor las disposiciones. Señores, usted sabe la cantidad de accidentes de seguridad que usted evita cuando usted entrena a un empleado. Cuando un empleado trabaja con botas, guantes, cascos, usted se está evitando una serie de contratiempos que no hacen sino retrasar el desarrollo normal de una obra. La capacidad de utilizar elementos mecánicos. Bueno, eso necesita de un aprendizaje. Usted necesita leer instrucciones, recibir un tipo de entrenamiento. Por lo tanto, decía Henry Ford, ¿usted cree que la capacitación de sus empleados, de sus obreros, es cara? Pruebe con la ignorancia, es más cara. Sí. Con esto no quiero llamarle ignorante a todo un pueblo, sería un crimen de mi parte. Lo que quiero decir es que el obrero dominicano ha tenido acceso, así sea limitadamente en comparación a otros países, a un mejor grado de educación, formación académica y técnica, que muchas veces el obrero que está del otro lado, la única ventaja es el precio. Yo estoy seguro que a la larga, y el día que eso se pueda respetar, vamos a demostrar que eso es hasta un autoengaño. Estoy seguro que la industria de la construcción va a tener mayor eficiencia, construirá en mejores espacios de tiempo y va a lograr incluso hasta muchísimo más eficiencia en el manejo de sus recursos. Claro que sí. Vamos a la pausa. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias.
Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. La Cámara de En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. La Dirección General de Bienes Nacionales ha hecho historia con la entrega de cientos de títulos de solares de viviendas, así como los avances alcanzados en el inventariado de los bienes muebles del Estado y transparencia con que se manejan los distintos procesos de la institución. A esos tres pilares sumemos los trabajos de levantamiento que realizan técnicos en todo el territorio nacional para hacer cumplir el decreto 280-18, que tiene por objeto la titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de los proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el año 2008. Bueno, este es el espacio de los oyentes, por lo tanto esperamos de inmediato que ustedes tengan el teléfono cerca, llamen, opinen, tanto de los temas que tratamos como de otros que sean de su interés. Vamos a tener, ya está aquí, justo debajo de mí, el banner que tiene el teléfono. El que está de este lado, aquí sí, es el del Gran Santo Domingo, 809-262-1919. El que está entonces acá es el teléfono para acceder desde el resto del país, 1-809-200-0866, el contacto en Debates al Día para usted salir al aire, dar su opinión sobre los distintos temas que hemos tratado. Hoy en un día donde curiosamente las problemáticas que hemos tratado, creo que la primera, excepto, podía tener un matiz partidista, pero en general más que de política partidaria, hemos hablado exacto, de política nacional, claro, y de cosas que deberían generar consensos, sobre todo, o en algunos casos lo generaron, como la situación de Antonio Marte. Así es. Ángel, José Luis, yo reitero que el afán del empresariado dominicano, incluyendo naturalmente el empresario de la construcción, el empresario de la parte inmobiliaria, como decía Ángel, y el agrícola, naturalmente, por obtener pingos de beneficios, lo conduce a ellos, los lleva a ellos a utilizar preponderantemente mano de obra haitiana. Pero eso no podría ocurrirse en la connivencia de un Estado que ha permitido todo eso. Es decir, en otros países un empresario que emplea la mano de obra irregular, a veces la palabra ilegal mucha gente le resulta ofensiva, está expuesto a multas, está expuesto a controles, está expuesto a una serie de situaciones que pueden generarle daño. ¿Quién en la República Dominicana fue la última persona que ustedes supieran que fuera afectado en forma de multa o control por emplear personas en ese proceso, en ese estado irregular migratorio? Eso no existe, y donde no hay un sistema de consecuencias, un régimen de consecuencias, entonces nadie le teme a nada. El temor hace mucho se perdió a las consecuencias de violentar esas leyes en específico. ¿Y saben qué es lo peor de todo eso? Y perdónenme que tengo muchas veces que castigar a los grupos ideológicos, que hay gente que ha predicado desde los medios, desde las aulas, desde las cabinas, que en este país toda la ley hay que cumplirla, sobre todo la de la corrupción, menos la de la inmigración. Si se cumple la de inmigración, somos xenófobos, somos esto, somos lo otro. No, seamos coherentes. Si usted exige que todas las normas se cumplan, son todas. Todas. No algunas. Claro. No puede haber excepción. Ese es para mí el mayor acto de hipocresía intelectual en este país. De lo cual yo insisto, mucha gente ha hecho un oficio extraordinario de sentarse a hablar de la corrupción administrativa. Pero no es corrupción administrativa lo que ocurre en la frontera.
No tiene otro nombre. Claro que sí. Que funcionarios pagos por el Estado Dominicano no están haciendo su trabajo. Y peor, le están sacando beneficio a no hacer su trabajo. Porque no se cree usted tampoco que es un trabajo de asistencia humanitaria dejar pasar una guagua con haitianos en condición de irregularidad. No, hay un pago por cabeza y eso tiene un monto. Y así mismo como el kilo de cocaína tiene un costo en la calle, lo tiene hay una tasa y hay unos retornos y unos beneficios. Eso está claro. Vamos con la... Buenas noches. Saludos. Sí, adelante. Desde Higüey le llamo. Lo escuchamos. Gracias. Sí. Hermano, a usted que está dando su sentimiento, su sentir de esta patria, yo le exhorto a usted mi palabra. Por favor, venga a Higüey para que usted vea qué es lo que está pasando. Criminal. Yo estuve por Higüey. Él se refiere, supongo yo, a la presencia masiva de haitianos. Sí, yo estuve Imagino en que sí. Higüey hace... Que dicho sea de paso, evidentemente, Higüey es una de las provincias, digo, Higüey no es un municipio. Bueno, si hablamos de la Altagracia, de la estamos hablando de Altagracia, la provincia, una de las provincias donde mayor presencia ¿Y por qué? haitiana hay. ¿Y por qué? Bueno, por su particularidad, el asunto de Tiene los tres la elementos. construcción. Tiene los tres elementos. Blobaría y cemento. Claro que sí. Agricultura y el servicio, en este caso el turismo es un servicio, que prefiere abaratar costos. Pero Ángel decía en la pausa algo que ciertamente vamos a darle preeminencia a la llamada. Claro. Sí. Adelante. Sí, buenas noches. Sí, adelante. De Evaristo Morales. Muy bien. Adelante. Yo veo el caso de Antonio Marte, que es lo que ha hecho destapar la caja de Pandora del negocio que es la migración ilegal haitiana en la frontera, punto. donde se benefician Sí. militares, Buen punto. choferes, dueños de autobuses y las comunidades de ahí de la frontera, señores, porque es un negocio millonario. Lo que ocurre es que esa gente pagan peaje en los puestos de chequeo. Ahí llega un momento que hay ¿Eso es una corrupción? supervisión especial donde el peaje no está, ahí cae la guagua, ahí cae el chofer. Porque yo tengo un hijo que fue a San Juan y me dice que él salió a las 10 de la noche y estaba haciendo un trabajo y le pasaron 3 minibuses cargados de haitianos por el lado y que a él lograron montarlo en un minibús que los únicos dominicanos eran él y su mujer y todos los otros eran haitianos y llegaron a un puesto que parece que no tenía lo que se llama el peaje, Sí. o no estaba el galdeo, es decir, La ración de la el pase- boa. el pase El pagante. peaje, sí. Y ellos montaron a todos los haitianos en motores, después en una parada se montaron los haitianos de nuevo. Es decir, ese es el negocio que hay y la justicia tiene que agilizar los procesos también porque a veces hay dueños de guagua que no saben del negocio. Y entonces te cogen tu guagua, te la meten 10 meses allí para quitarte cuarto porque la justicia está contaminada y está Hay que podrida aclararle la la vida. responsabilidad. Muchas Eso gracias. está- Muchas eso no gracias. lo No. Y con la misma prontitud que el procurador dijo que habían sometimiento de choferes, yo quisiera ver una vez al procurador diciendo que hay sometimiento de algún oficial Sí, de eso, alto que hace rango negocio todos los en días la frontera. En la frontera, sí mismo. Eso es correcto, eso es verdad. Esa es buena. Buenas noches. Baja el volumen de su televisor, por favor. Hello. Sí, adelante. Le escuchamos, adelante. José Luis Mendoza. Le estamos escuchando, adelante. Escúchenos por el teléfono, baja el televisor, escúchenos por acá para que nos oiga. Sí, para que nos oiga a tiempo. Sí, porque nos está yendo con Estamos el delay. encima del tiempo, por favor. Baja el volumen de su televisor porque nos quedan 10 segundos. Lo bajé ya. Adelante, Muy bien, ahora sí adelante, nos oímos en tiempo. Aproveche Adelante. el tiempo. Sí. Ok. Hable, es que él quiere oírse. Sí. La gente cae en la trampa. Sí, le escuchamos, aquí estamos. Saludarte, que tú te manejas muy bien, que tú eres un tipo bacano. Bien, buen piropo. Muy bien, muy bien. Me parece como que fuera pelotero, ¿verdad? Le voy a decir a mi esposa hoy Ese que lenguaje de que me pelotero tiraron ahí. un piropo. Gracias, hermano. Gracias. Un Muy abrazo. bien, muchas gracias. Señores, el tiempo es inclemente en televisión. José Luis Mendoza, Ángel de la Cruz Hernández, Elcido Díaz, hemos estado con ustedes. Aunque se pongan Dios mediante, celosos los compañeros. Mañana a las 10 de la noche en punto estaremos con ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Qué bueno se dan los programas con Ángel. Sí, claro.